Santo Evangelio, Santuario San Felipe Apóstol. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. A Timoteo se le va a confiar la misión de ser obispo, de ser pastor de una comunidad. Por eso, en su carta, el apóstol San Pablo le está enseñando cómo gobernarla. Un gobierno definitivamente, como todo gobierno o toda autoridad dentro de la iglesia, ejerciéndola como un servicio, pero al final, gobierno. Él tiene que pastorear a la comunidad, tiene que saber guiarla. Y por eso precisamente el apóstol San Pablo le está dando algunos consejos para esa vida pastoral en la que tendrá que marcar un camino y un ritmo. El día de ayer, en el texto que correspondía, que no lo leímos porque estábamos en la memoria de la Virgen de Dolores con lecturas propias, el apóstol exhortaba a Timoteo a orar, decía, por todos los hombres, pero de una manera particular por los jefes de Estado y demás autoridades. Algo interesante porque los cristianos fueron acusados de ir contra las autoridades, contra el imperio, y en realidad hoy nos encontramos, o con la lectura que antecede a la de hoy, con esta invitación de San Pablo a no descuidar la oración por quienes ejercen autoridad civil en el pueblo. Les dice, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Oren por los jefes de Estado y las demás autoridades, que es justamente lo que hacíamos ayer en el día de nuestra fiesta patria, orar por las autoridades civiles y militares, porque por las autoridades religiosas oramos siempre, pero ayer era un día especial para orar por esas instituciones del Estado que tienen a su cargo precisamente dirigir los destinos de la nación. Pienso que, pues a como están las cosas, no hay que orar por las autoridades solo un día. Hay que elevar plegarias, hay que orar intensamente e incesantemente por nuestras autoridades civiles. Y es un consejo del apóstol San Pablo dado a uno que tiene a su cargo pastorear una comunidad, Timoteo. Hoy, ¿qué le dice? Seguimos hablando de la autoridad, pero le va a hablar de cómo debiera ser el perfil
al momento de elegir a un obispo o a un diácono, si se lo dice. Y yo quisiera resumir las características que el apóstol hace una lista en dos cosas. Una, integridad. Tiene que ser una persona íntegra, dice. Ya Jesús había hablado de los escándalos y había invitado a no ser motivo de escándalo para los pequeños. ¿Se recuerdan? ¿Qué es lo que decía Jesús? Cuando una persona escandaliza a los pequeños, más le valiera ponerse una piedra de moler al cuello y lanzarse al mar, decía, que ser motivo de escándalo, que desviar o hacer que el otro pierda su fe. Interesante la manera como Jesús lo planteaba. Qué importante es el testimonio. Y hoy San Pablo precisamente habla de ello. Yo les digo, se los quiero resumir en integridad, por una parte, y por otra, fidelidad. Fidelidad, y no solo en una vertiente. Por una parte, la fidelidad a la doctrina. San Pablo ha insistido mucho en no dejarse engañar. Anteriormente lo hemos escuchado, no dejarse engañar. El apóstol San Juan también lo va a decir en sus cartas. Cuidado, hay gente que sale de la comunidad, pero en realidad no era de la comunidad, porque si no, no estuvieran actuando de esa manera, dirán. Y por eso, pues hablamos de fidelidad a la doctrina. Pero también el apóstol San Pablo va a hablar de la fidelidad conyugal. Recordemos que en el inicio de la iglesia, algunos de los pastores eran casados. Y digo algunos, porque no todos, empezando por San Pablo. De San Pablo no se sabe que haya sido casado, igual que Jesucristo, que no fue casado, igual que el evangelista San Juan, tampoco se tiene conocimiento que haya sido casado, pero no era todavía una regla. Eso va a ir evolucionando en los primeros siglos de la iglesia hasta llegar al celibato sacerdotal que nosotros observamos en la iglesia latina, pero que todavía algunas iglesias orientales pues no lo siguen, porque hay sacerdotes casados. Pero bueno, estamos en el tiempo de San Pablo y dice, pues si alguien va a ser obispo, que sea una sola vez casado. Porque fíjense que es interesante, pero si una persona no sabe gobernar su vida, ¿cómo va a gobernar a una comunidad? Y esto tiene mucho de verdadero, tiene mucho de verdadero. Y él lo va a mencionar. Dice, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? Y luego hace una pequeña lista donde dice que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia. Yo creo que está describiendo a un chapín ustedes. Dice, comprensivo, enemigo de pleitos y no ávido de dinero. Miren estos pastorcitos que andan pidiendo dinero por todas partes. No ávido de dinero. Que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos. El obispo y el diácono, que dice, respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios, mucho menos el negocio de la fe, me imagino. Debe conservar la fe revelada, fidelidad a la doctrina, con una conciencia limpia, testimonio. Bueno, orar por las autoridades. Fíjense que nosotros tenemos que hacerlo también, porque en nuestra iglesia se van eligiendo por parte del Santo Padre a los obispos. ¿Y cuánta ayuda del Espíritu Santo necesita para poder elegir en la terna que se mandan desde las conferencias episcopales? Pero también el obispo, cuando aprueba la ordenación de un seminarista o de un diácono, o también del párroco, cuando debe aprobar la elección de un coordinador, de un servidor de la iglesia. Qué necesaria es la iluminación del Espíritu para poder considerar estos aspectos. Integridad y fidelidad. Se los propongo de esta manera. Luego nos encontramos con el texto del Evangelio, donde vemos una de las poquísimas resurrecciones que Jesús realizó.
Recordamos la más famosa, que es la de su amigo Lázaro. Vemos esta, recordamos la de la niña, ¿se recuerdan ustedes? La hija de Jairo. Bueno, y hubo más muertos en el tiempo de Jesús, montones, pero solo 3 casos menciona la palabra de resurrección. Bueno, 2 cosas pienso que quieren dejar claras Jesús. Una, su compasión. Ayer veíamos el caso de una madre de un hijo único, viuda, que quedaba desamparada al pie de una cruz. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? De la Virgen María, la dolorosa. Hoy precisamente tenemos el caso de una mujer, madre de un solo hijo, viuda, y que se le murió el muchacho. Jesús como que se anticipa a la compasión de que va a ser objeto su misma madre, y él se compadece de aquella mujer que en las mismas condiciones en que se va a encontrar ella, va a quedar desamparada a la buena de Dios y a la caridad de la gente. Dice el texto que cuando Jesús mira el entierro, mira a la viuda, ¿qué es lo que hace? Se compadeció de ella. La mira a ella. No está averiguando nada del difunto. ¿Será que se merece ser resucitado? No, no, no. Jesús está viendo a la mujer, a ella, el objeto de la consolación del pueblo, de la misericordia del pueblo, porque ha quedado sola. Y Jesús le dice: tranquila mujer, no llores, no llores. Y levanta al muchacho. Por una parte, la compasión. Dios es compasivo. Segundo, Jesús ha dicho que es el Hijo de Dios, y esto le ha traído problemas. Y hoy se va a manifestar como el Señor de la vida, el que tiene el poder de dar la vida. Y es una confirmación de quién es, pero no lo van a reconocer todos. Entonces, yo les invito a que veamos estas dos dimensiones. Por una parte, la dimensión humana, siente compasión de aquella mujer que ha quedado sola, como lo va a quedar su madre. Segundo, la divinidad. Él es el Señor de la vida, capaz de dar la vida, y lo levanta y lo entrega a su madre. Les voy a dejar su minuto para la reflexión personal. Primero pensemos las autoridades. El apóstol San Pablo orienta a Timoteo porque es pastor de una comunidad y hay que elegir 2 cosas: pide integridad y fidelidad. Oramos por las vocaciones. Segundo, vemos a Jesús que muestra el rostro compasivo de Dios y manifiesta su poder. Nosotros sabemos que Jesús nos aguarda en el cielo con una vida eterna. ¿Cómo nosotros vemos nuestra vida reflejada en esta escena del Evangelio? ¿Somos compasivos? ¿Somos misericordiosos con la gente que sufre? ¿Esperamos la vida eterna, la vida de Cristo, la vida de Dios? Meditemos en silencio.